Que la paz de Dios llegue a ti exactamente donde estás en este momento. Que encuentre el rincón exacto donde hay tensión. El pensamiento que llegó antes de que el día empezara. La preocupación que se instaló antes de que pudieras ponerte de pie. Que llegue ahí y que lo cambie. Buenos días, amado hermano, querida hermana. Hoy quiero pedirte algo antes de que hagamos cualquier otra cosa. Para, solo un momento. Sé que hay responsabilidades que no pueden esperar. Personas que te necesitan. Listas de pendientes que ya empezaron a formarse en la mente desde que abriste los ojos. Pero antes de todo eso, antes de que el mundo tome el primer lugar en este día, detente aquí, porque lo que vamos a hacer en los próximos minutos tiene el poder de cambiar no solo este día, sino la postura desde la que enfrentas todo lo que viene después. Hoy vamos a entrar juntos en uno de los salmos más poderosos, más conocidos y al mismo tiempo más profundos de toda la Biblia. El Salmo 23, escrito por David, un hombre que conoció lo que era estar perseguido, que durmió en cuevas huyendo de quienes querían su vida, que perdió amigos y que cometió errores que lo aplastaron, que conoció la montaña del éxito y el valle de la vergüenza. Ese hombre, no desde la comodidad, no desde una vida sin dificultades, sino desde la experiencia real de haber necesitado a un pastor. Ese hombre escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y esa declaración tiene el poder de transformar completamente la manera en que enfrentas lo que sea que tengas por delante hoy. No como optimismo vacío, no como frase de motivación que se escucha y se olvida, como verdad anclada en el carácter del que la respaldó con toda su existencia. ¿Por qué este salmo tiene tanto poder? Porque responde la pregunta más profunda que existe cuando la vida se pone difícil. ¿Hay alguien a cargo? ¿Hay alguien que sabe lo que está pasando? ¿Hay alguien que me cuida, aunque yo no pueda verlo en este momento? Y la respuesta del Salmo 23 es un sí rotundo. El Señor es tu pastor. No era, no será cuando todo mejore. Es, ahora, en este momento donde estás leyendo estas palabras, en este día que está a punto de empezar y que tal vez te genera más preguntas que respuestas. El Señor es tu pastor hoy, y lo que eso significa lo vamos a descubrir juntos, versículo a versículo, declaración a declaración, dejando que cada promesa entre donde más se necesita. Tal vez llegaste aquí esta mañana buscando protección, porque el ambiente a tu alrededor se siente amenazante y necesitas saber que hay algo más grande que los problemas cubriéndote. Tal vez llegaste buscando paz, porque la mente no se cayó anoche y el corazón sigue acelerado, y necesitas algo que lo aquiete. Tal vez llegaste buscando dirección, porque hay una decisión que no sabes cómo tomar y necesitas que alguien que ve más que tú te oriente. Tal vez simplemente llegaste cansado, sin razón específica, solo cansado, y necesitas que alguien te recuerde que no tienes que cargar todo solo. Sea cual sea la razón que te trajo, el Salmo 23 tiene algo para ti, porque fue escrito para exactamente esos momentos. Escríbelo en los comentarios ahora, antes de que continuemos. Dios es mi pastor y nada me faltará. Escríbelo como tu declaración de fe de esta mañana, como el punto de partida desde el que vas a vivir este día, no como una frase automática, como una decisión. La decisión de empezar el día desde la certeza de que hay un pastor que ya fue delante, que ya preparó lo que necesitas, que ya está en cada momento de este día antes de que tú llegues a él. Escríbelo, y quédate porque lo que viene en esta oración puede tocar partes de tu vida que llevan tiempo esperando ser tocadas. Hay algo en la imagen del pastor que quiero que contemples antes de que entremos de lleno en la oración. En los tiempos de David, ser pastor no era una actividad secundaria, era una responsabilidad total. El pastor dormía con el rebaño, caminaba con el rebaño, conocía a cada animal individualmente, sabía cuál tenía tendencia a desviarse, cuál necesitaba más atención, cuál estaba débil y necesitaba ser cargado por momentos. El pastor no dirigía el rebaño desde lejos dando instrucciones, caminaba en medio de él, y cuando llegaban los predadores, no enviaba a alguien más a enfrentarlos. Él mismo tomaba la vara. Él mismo ponía su cuerpo entre el peligro y las ovejas. Esa imagen es la que David usa para describir a Dios. No un Dios administrativo que coordina desde las alturas,
un Dios pastor que camina en medio de la vida de sus hijos, que conoce los nombres de cada preocupación, que sabe exactamente cuál de sus ovejas necesita pastos delicados en este momento y cuál puede seguir caminando, que no abandona a la que está débil, sino que la carga cuando es necesario, que pone su propio cuerpo entre sus hijos y lo que viene a dañarlos. Cuando Jesús en Juan capítulo 10, versículo 11 dijo: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas», no era metáfora abstracta, era declaración de intención. Y la cumplió. El que cuida tu vida esta mañana es el que ya demostró que no retrocede ante nada que amenace a los suyos. Ahora prepara tu corazón. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Deja ir la tensión de los hombros. Deja ir la prisa. Deja ir la presión de todo lo que tienes que resolver. Y por estos minutos, solo estos minutos, permite que la presencia de Dios sea lo único que llene este espacio. No tienes que hacer nada especial. No tienes que llegar perfecto. Solo abre el corazón y deja que el Salmo 23 haga lo que fue diseñado para hacer. Traer al alma lo que el mundo no puede dar. Paz, provisión, descanso, dirección, protección. Todo eso en 6 versículos. Todo eso disponible para ti ahora mismo. Con esa certeza entramos a orar, iniciando con las hermosas palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Estas palabras que acabas de escuchar no son solo poesía antigua, son promesas activas. Son realidades espirituales que en este momento están disponibles para tu vida, para tu situación concreta, para tu día específico. Cada línea es una declaración del carácter del que las prometió, y el que las prometió es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que fue verdad para David es verdad para ti esta mañana, con la misma fuerza, con la misma validez, con la misma capacidad de transformar lo que parezca necesitar transformación. Ahora vamos a llevar cada versículo a la oración. Vamos a convertir cada promesa en conversación directa con Dios, porque la Biblia no es solo para leer, es para vivir, y se vive empezando por orar desde ella. Soberano Dios, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra y pastor de todo lo que existe. Entramos en tu presencia en esta mañana con un corazón que reconoce que no puede solo, que necesita al que puede, que necesita al que ya fue adelante, que necesita al que conoce el camino completo aunque nosotros solo veamos el paso siguiente. Gracias por este nuevo día que abriste frente a nosotros, por la misericordia que llegó esta mañana antes de que la pidiéramos, por el aliento de vida que siguió mientras dormíamos sin que tuviéramos que administrarlo, por cada latido que el corazón dio en la noche sin que nadie se lo recordara. Eso no es automático. Es gracia, es el pastor que no duerme ni se adormece cuidando a los suyos incluso en el silencio de la madrugada. Gracias porque abrimos los ojos y tú ya estabas aquí, no esperando ver cómo nos iba a ir, ya aquí, ya actuando, ya preparando este día antes de que comenzara. Eres santo Señor, tu majestad llena este espacio ahora mismo, y aunque estemos en la cocina, en el automóvil, en la habitación todavía oscura, tu Espíritu Santo está presente con una calidez que no tiene origen humano. Una calidez que deshace lo que el frío de la noche dejó, que toca lo que el sueño no alcanzó a descansar, que llega exactamente donde más se necesita sin que tengamos que señalarlo. Te adoramos, no porque todo vaya bien, sino porque tú eres bueno aunque no todo vaya bien. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque tú las tienes y eso es suficiente. No porque el camino sea claro desde donde estamos,
sino porque el que va delante lo conoce completamente, y en ese conocimiento descansamos esta mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, tomamos posesión de esta verdad primera del Salmo como el fundamento de todo lo que viene después. Tú eres el pastor, no uno de los pastores, no un buen consejero, no un apoyo adicional para cuando las cosas se ponen difíciles. El pastor, el que se hace responsable completamente del rebaño que está a su cargo, el que conoce a cada oveja por nombre, el que sabe cuándo una está cansada, cuándo está asustada, cuándo se desvió del camino, el que no abandona cuando la situación se complica, que no delega el cuidado a otros cuando el trabajo se vuelve difícil. El que da la vida por las ovejas, ese eres tú, Señor, y esta persona que está orando contigo esta mañana es parte de tu rebaño. Por eso puede declarar con todo el corazón que nada le faltará, no porque tenga todo lo que desea, sino porque tiene al que puede proveer todo lo que necesita. Señor, para quien despertó hoy con la preocupación de la provisión económica ya instalada en el pecho, con las cuentas que vencen y el mes que todavía no termina, con el trabajo que no llega o el negocio que no rinde como se esperaba, con la nevera que muestra más espacio del que debería. Para esa persona esta promesa es específicamente para ti esta mañana. Nada me faltará. No dice nada me sobrará, no promete lujo ni exceso, dice lo que necesites no faltará, y el que lo prometió nunca dejó sin sustento a los que dependen de él. Multiplica lo poco como lo hizo con el muchacho que ofreció 5 panes y 2 peces. Pon en el camino lo que se necesita en el momento que se necesita, no antes que generaría dependencia de la abundancia, no después que generaría desesperación innecesaria, en el momento exacto. Señor, que el que está oyendo esta oración con ese peso de la escasez reciba esta verdad no como palabras religiosas de consuelo, sino como promesa real del que tiene los recursos para cumplirla. Nada le faltará. No porque sus circunstancias sean favorables, porque su pastor es fiel. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Padre, qué promesa tan específica para esta generación que no sabe descansar, que confunde el movimiento constante con la productividad, que siente culpa cuando para, que ha olvidado lo que se siente cuando el alma respira. El pastor no lleva a sus ovejas a cualquier campo, las lleva a pastos delicados, a agua de reposo, no al primer charco disponible, al agua que da descanso real, la que restaura desde adentro, la que no solo calma la sed, sino que sana lo que la sed prolongada dañó. Señor, hay personas escuchando esta oración cuya alma está profundamente cansada, no el cansancio de un día difícil, el cansancio acumulado, el que se fue depositando capa sobre capa sin que hubiera tiempo de procesarlo, el que viene de semanas y meses de dar sin recibir, de sostener sin ser sostenido, de cuidar a otros sin que nadie pregunte quién cuida al que cuida. Para esa persona este versículo es medicina. El Señor te conduce a lugares de descanso real, no el descanso del que apagó el teléfono una tarde, el descanso del alma que finalmente encontró al pastor y le entregó lo que cargaba. Que la presencia de Dios en este momento sea exactamente eso. Los pastos delicados, las aguas de reposo. Que quien está oyendo esto sienta ahora mismo cómo algo en el interior se asienta, se calma, se asienta, no porque los problemas desaparecieron, sino porque el pastor llegó. Y cuando llega el pastor, la oveja puede dejar de correr, puede quedarse quieta, puede descansar. Señor, quiero interceder ahora por algo que pesa en el corazón, el cansancio de las expectativas no cumplidas, ese peso específico que se acumula cuando uno esperó algo con fe, con sinceridad, con todo lo que tenía, y la respuesta no llegó en el tiempo que calculó. Hay personas que llevan semanas, meses, años creyendo en algo que todavía no ven, que se levantan cada mañana eligiendo confiar aunque las circunstancias no cambien. Para ellos, Señor, una porción especial de tu gracia esta mañana. Que no interpreten el silencio como abandono, que no confundan la espera con el olvido, que recuerden que, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, las oraciones de los santos suben delante de Dios. Todas, sin excepción,
sin condición de perfección en quien las hace. Las que hicieron hace años, las que hicieron llorando sin palabras, las que susurraron cuando ya no había fuerzas para orar con elocuencia. Todas llegaron, todas están guardadas. Y como dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas esta mañana, no las del ayer que pareció sin respuesta, las de hoy, disponibles ahora mismo. Porque la fidelidad del pastor no decayó durante la espera. Siguió activa, siguió preparando, siguió trabajando en lo que no veíamos. El pastor que nunca duerme estuvo obrando en la noche de la espera, y esta mañana se renueva para seguir respondiendo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Padre, hoy pedimos dirección, no como petición abstracta, como necesidad concreta de personas reales que tienen encrucijadas reales frente a ellas. El que tiene que tomar una decisión que afectará el futuro de su familia y no sabe cuál es el camino correcto. La que tiene que elegir entre dos opciones que parecen igualmente razonables y teme equivocarse. El que está en un trabajo que ya no lo llena pero que tampoco sabe qué sigue. La que tiene una relación que necesita una dirección y no sabe si seguir avanzando o retroceder. Para todos ellos esta promesa: me guiará por sendas de justicia. No por las más fáciles, por las correctas. Y hay una diferencia. El camino correcto a veces es más difícil al principio pero lleva a la vida. El camino fácil a veces parece más conveniente en el corto plazo, pero no lleva a donde Dios diseñó que llegaras. Señor, da a quien está escuchando la sabiduría para distinguir. No la sabiduría que viene de más análisis humano, sino la que viene de estar quieto delante de ti el tiempo suficiente para escuchar. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él endereza, no yo, no mi análisis ni mi planificación por sí solos. Él, cuando lo reconozco en todos mis caminos. Señor, endereza las veredas de quienes hoy enfrentan decisiones difíciles. Que la claridad llegue de la manera que solo tú puedes enviarla. Una paz que se asienta con la dirección correcta. Una incomodidad que avisa cuando el camino no es el tuyo. Una puerta que se abre de manera que no puede atribuirse solo a circunstancias favorables. Que la dirección del pastor sea reconocible y que quienes la reciben tengan el valor de seguirla aunque no siempre entienda completamente por qué. Los momentos más difíciles de la vida a menudo llegan sin aviso, sin preparación, sin que puedas haber hecho algo diferente para evitarlos. Un diagnóstico que llega cuando no lo esperas. Una pérdida que no tenía señales de aviso. Una traición que vino de donde menos la anticipabas. Una crisis que derrumba en minutos lo que construiste durante años. Y en esos momentos el Salmo habla de algo que necesitamos escuchar con mucha atención. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo no promete que nunca habrá valles, promete que cuando los haya no estaremos solos. Y esa diferencia lo cambia todo. Un valle oscuro con compañía es completamente diferente a un valle oscuro en soledad. La misma oscuridad, la misma dificultad, pero la presencia cambia todo. Señor, hoy intercedemos por quien está en ese valle ahora mismo, por el que está mirando una situación tan oscura que no ve el siguiente paso, por la que lleva semanas sin que el horizonte se aclare, por el que escuchó noticias que cambiaron todo y todavía no sabe cómo procesar lo que vino después. Para ellos esta verdad que necesitan escuchar con todo el corazón. Tú estás en ese valle con ellos, no mirando desde arriba esperando que salgan. En el valle, al lado con la vara que aleja lo que amenaza, con el cayado que sostiene cuando los pies resbalan, con la presencia que es suficiente para que la oscuridad no tenga la última palabra. Señor Jesús, declaramos que el miedo no tiene autoridad definitiva sobre la vida de quien te pertenece. El miedo puede presentarse, puede llegar con sus argumentos, con sus escenarios de peor caso, con sus estadísticas y sus probabilidades de derrota.
puede tocar la puerta, pero no puede entrar si el dueño de la casa ya decidió a quién le abre. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder para enfrentar lo que viene. De amor para no reaccionar desde el miedo, sino desde algo más grande. De dominio propio para elegir la respuesta correcta incluso cuando la emoción quiere elegir por nosotros. Ese espíritu fue dado. No es algo que hay que conquistar solo. Fue dado. Recíbelo hoy. En el nombre de Jesús, toda fobia que se instaló en el pecho, toda ansiedad que no da tregua, todo pánico que llega sin causa visible, toda angustia que roba el sueño. Declara que el pastor está en este valle, y donde está el pastor, la oveja no tiene que vivir con el terror de lo que puede venir, porque lo que puede venir ya fue visto por el que va delante, y si permitió el valle, también preparó lo que se necesita para atravesarlo. El terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que camina en oscuridad. Ninguna de estas tiene acceso final sobre el que habita bajo la sombra del Altísimo. Tú estás conmigo. Esas 3 palabras contienen más fortaleza que cualquier argumento que el miedo pueda construir. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Padre, esta imagen del Salmo es una de las más poderosas, porque no dice que primero hace desaparecer a los enemigos y después prepara la mesa. Dice que prepara la mesa mientras los enemigos siguen presentes. Eso habla de un Dios que no espera a que las condiciones sean perfectas para bendecir, que bendice en medio de las circunstancias adversas, que honra ante testigos que no esperaban verlo suceder. Señor, hay personas escuchando esta oración que han sido humilladas por las circunstancias, que se han sentido despreciadas por personas que apostaron a que no iban a lograrlo, que han llevado el peso de palabras que dijeron que no podían, que no llegarían, que no valían, que era demasiado tarde. Para ellas esta promesa directa. El pastor prepara mesa, delante de los que dudaron, delante de los que apostaron por la derrota, no para humillarlos, para mostrar que la última palabra sobre esta vida no la tienen las circunstancias ni las personas que las describieron. La tiene el pastor que la cuida, y el pastor tiene planeado un banquete. No en secreto, a la vista, que los que dijeron que no iban a poder vean lo que el que va con ellos puede hacer. Señor, levanta a quien está escuchando, del polvo donde la vida o las personas lo pusieron, y siéntalo a la mesa que preparaste. Que sea visible, que sea innegable, que la bondad que derramas sobre tu Hijo sea tan obvia que no pueda atribuirse a otra cosa que tu mano poderosa. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Padre, la unción que describes en este versículo no es un ritual religioso, es la marca de una elección. El aceite sobre la cabeza en el tiempo de David señalaba a alguien que había sido apartado, elegido, marcado para un propósito específico. Y hoy pedimos esa unción sobre quien está escuchando, no para que sienta una emoción especial, sino para que camine con la certeza de que fue elegido, que no está aquí por accidente, que su vida tiene un propósito que nadie puede redirigir si él o ella permanecen cerca del pastor. Unción sobre la mente, Señor, para que los pensamientos sean claros cuando la confusión quiere entrar, para que la creatividad fluya cuando los problemas requieren soluciones que el análisis solo no puede encontrar, para que la sabiduría esté disponible en el momento que más se necesita. Unción sobre las manos, para que el trabajo rinda más de lo que el esfuerzo solo podría producir, para que lo que toquen con honestidad y dedicación lleve la marca de tu favor. Unción sobre la boca, para que las palabras que salgan construyan, que sanen, que lleven algo tuyo a quien las recibe, y que al final de este día, al mirar la copa, no esté vacía, ni medio llena, esté rebosando, no porque todo haya salido perfectamente, sino porque el pastor añade a lo que ya hay de maneras que exceden lo que el solo esfuerzo podría producir. Mi copa está rebosando. Declare eso esta mañana quien está escuchando, como fe antes de verlo, como certeza antes de que las circunstancias lo confirmen, porque así funciona la fe. Cree antes de ver, y al creer prepara el espacio para recibir.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, esta es la promesa de escolta divina. El bien y la misericordia no solo van delante, siguen, como guardia permanente que rodea a quien pertenece al pastor. Por delante el pastor que abre camino. Por detrás, el bien y la misericordia que cierran la retaguardia. Completamente cubierto, sin ángulo descubierto, sin momento del día donde esa cobertura se levante. Ciertamente, no tal vez, no en los buenos días sí, pero en los difíciles no. Ciertamente, todos los días, este día que comienza, el miércoles ordinario, el día donde nada parece especial, el día donde las noticias son difíciles, el día de la crisis, el día de la celebración, el día donde todo sale bien, el día donde nada sale como se planeó. Todos esos días, el bien y la misericordia te siguen en todos ellos. Señor, qué necesaria es esta verdad para los que viven en un mundo que entrena para el miedo, que bombardea con noticias diseñadas para generar ansiedad, que construye escenarios de peor caso como industria, que mide el éxito de la comunicación en función de cuánto miedo genera. En ese mundo, esta promesa es contraataque espiritual. La conciencia de ser seguido por el bien y la misericordia cambia la postura. No vas al mundo en posición defensiva esperando el golpe. Vas en posición de hijo guardado, que puede dar lo mejor de sí porque su seguridad no depende de que el ambiente sea favorable, depende de quien lo sigue. Que lo que sigue a quien pertenece al pastor no es la desgracia ni la derrota, es el bien, la misericordia, todos los días. Padre amado, en este momento queremos colocar delante de ti todo lo que cargamos en silencio, lo que no le contamos a nadie porque no encontramos las palabras, o porque las encontramos pero no encontramos a alguien que pudiera realmente recibirlas. Los dolores que llevamos con cara de estar bien, las heridas que tapamos con la sonrisa del que sigue funcionando aunque por dentro algo duela, las incertidumbres que se multiplican cuando miramos lo que nos rodea y calculamos que no tenemos suficiente, la silla vacía en la mesa que recuerda a alguien que ya no está, la cuenta que vence y el mes que todavía no terminó, el diagnóstico que cambió todo y que todavía no terminamos de procesar, la relación que está bajo una tensión que no debería existir, el hijo que tomó un camino que duele, el padre o la madre que enfrenta una vejez difícil. Todo eso que guardamos porque cargar con ello de alguna manera parece más manejable que nombrarlo. Señor, hoy lo nombramos delante de ti, no para que te sorprendas, ya lo sabías, sino para hacer el acto deliberado de ponerlo en tus manos en lugar de seguir cargándolo en las nuestras. Tus manos son más grandes, tus manos no se cansan, tus manos conocen exactamente qué hacer con lo que ponemos en ellas, y lo que pasa de nuestras manos a las tuyas ya no tiene el mismo peso, porque no lo cargamos solos. Hay un padre de familia que salió de casa esta mañana con el pecho apretado, sin saber exactamente cómo va a proveer lo que su familia necesita, cargando ese peso en silencio porque no quiere que los suyos se preocupen. Hay una madre que derramó lágrimas escondidas esta mañana pidiendo por la salud de un hijo que está sufriendo, o por la liberación de algo que está afectando su hogar, o por la restauración de un matrimonio que se está deshaciendo sin que nadie de afuera lo sepa. Hay personas que viven luchas que nadie ve porque aprendieron a funcionar por fuera mientras por dentro la tormenta no para. Para todos ellos, Señor, tú eres el que sabe los detalles que nadie más sabe. La comida en el plato, la armonía en el matrimonio, la salud del hijo, los detalles que parecen demasiado pequeños para orar y que sin embargo son los que dictan la calidad de la vida cotidiana. No hay nada demasiado pequeño para el pastor que conoce a cada oveja. No hay detalle de la rutina que escape a su atención. No hay llanto escondido que sus oídos no alcancen. Y hoy esas lágrimas escondidas, esas cargas silenciosas, esas oraciones que nadie más sabe que se hicieron, las reciben las manos del pastor, y el pastor sabe exactamente qué hacer con ellas. Señor, también quiero pedirte en este momento algo que pocas oraciones nombran directamente: restauración de la alegría, porque hay personas que llevan tiempo funcionando bien por fuera, pero que por dentro la alegría genuina se fue apagando poco a poco. No de golpe, gradualmente,
sin que hubiera un momento específico donde se pueda señalar y decir, fue aquí donde se apagó. Solo fue apagándose. Y ahora hay una grisura en lo cotidiano que hace que las cosas que antes daban gozo ya no lo den con la misma intensidad. Para esas personas el Salmo tiene una promesa que necesitan recibir. El pastor no solo provee materialmente, conforta el alma, restaura. Esa es la palabra. No solo alivia, restaura. Devuelve lo que faltaba, renueva lo que se había gastado. Como dice Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa alegría que no depende de las condiciones externas, que permanece aunque todo lo que debería producirla esté ausente, no viene de las circunstancias, viene del pastor, del conocimiento de quién es Él. Y hoy pedimos que esa alegría sea restaurada, no como emoción superficial que viene y va, como el gozo profundo que el Señor da cuando el alma encuentra descanso en sus pastos. Como dice Nehemías capítulo 8 versículo 10, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Que ese gozo sea la fuerza de quien esta mañana lo ha perdido en el camino. Señor Jesús, visita ahora los hospitales, las camas de dolor donde hay personas que sienten que las fuerzas se van agotando con cada día que pasa, los que están en tratamientos difíciles, los que recibieron diagnósticos que cambiaron toda la proyección de lo que planeaban vivir, los que cuidan a un ser querido enfermo y cargan tanto el peso del enfermo como el suyo propio. Que tu mano que sanó al ciego de nacimiento, que resucitó a Lázaro cuando ya llevaba 4 días, que tocó al leproso sin importarle la ley que lo prohibía, esa misma mano entre en los cuartos de hospital esta mañana. Toque cada órgano enfermo, restaure lo que los médicos dijeron que no tiene reparación, acelere lo que los tratamientos van haciendo lentamente. Que los propios médicos se sorprendan de la velocidad y la completitud de la recuperación. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 5, por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos, pasado perfecto. La obra ya fue hecha en la cruz. La sanidad ya fue pagada por completo. Lo que pedimos hoy es que se manifieste en cuerpos específicos, en situaciones específicas, con nombres específicos que tú conoces aunque yo no los mencione. Que la vida del buen pastor entre en esas habitaciones y traiga lo que solo Él puede traer. Padre, quiero también interceder por los que están en duelo, los que perdieron a alguien que amaban y el vacío que dejó no tiene fácil descripción. Para quien ese dolor es reciente y todavía está en el estado donde las palabras de los demás llegan pero no alcanzan completamente. Y para quien ese dolor ya lleva tiempo pero que sigue apareciendo en los momentos menos esperados con la misma fuerza que los primeros días. Para ambos el Salmo 23 tiene algo específico. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa compañía en el valle de la pérdida es incomparable. No es la compañía del que intenta explicar por qué ocurrió. No es la compañía del que dice que el tiempo lo cura. Es la compañía del que también los conocía y también los amó. Del que también los extraña de una manera que excede nuestra comprensión. Y del que garantiza que la separación no es el final. Señor, para quien está en ese valle hoy, que tu vara y tu cayado sean tangibles. Que haya momentos en este día donde la presencia del pastor sea más real que la ausencia de quien se fue. No que el dolor desaparezca inmediatamente, sino que no esté solo en ese dolor. Que el pastor esté en ese valle específicamente, con ellos, al lado, y que la esperanza de la reunión futura sea el ancla que sostiene mientras el tiempo de la espera sigue. Como dice el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Lo que perdiste fue estimado por Él, y el que estima lo que perdiste también te estima a ti en tu dolor. No es indiferente, está presente en el valle contigo. Da claridad de visión a los que no pueden ver las oportunidades que pusiste delante de ellos. Porque a veces el miedo cierra los ojos antes de que la mente pueda ver lo que está disponible. A veces la prisa de resolver hace que se pase por alto exactamente lo que se necesitaba encontrar. A veces la voz que dice no puedo
es más ruidosa que la puerta que está abierta y esperando. Señor, como dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que el oído espiritual de quien escucha esta oración esté afinado a tu voz. Que cuando hables en el susurro que traes muchas veces, sea reconocible. Que cuando la oportunidad llegue con una forma diferente a la que se esperaba, sea vista. Que cuando la dirección sea contraria a lo que la lógica indica, haya la valentía de seguirla de todas formas. Porque seguir al pastor que ya conoce el camino requiere a veces ir por donde la lógica propia no iría, y los que se atrevieron siempre encontraron que él sabía lo que hacía. Señor, mira con especial cuidado a los jóvenes y a los niños de esta generación, los que enfrentan presiones que las generaciones anteriores no tuvieron que enfrentar en la misma escala, las redes que compiten por su atención con herramientas diseñadas para ser irresistibles, los modelos de vida que se les presentan constantemente y que definen el éxito de maneras que no tienen nada que ver con lo que tú llamas éxito. Las propuestas que intentan corromper la identidad que tú les diste antes de que ellos puedan entender completamente lo que está en juego. Señor, levanta una cobertura sobre cada joven que pertenece a esta familia espiritual, que en las escuelas y universidades donde están, tus ángeles los cuiden, no solo del peligro físico, del peligro de ir perdiendo poco a poco lo que más importa, la identidad, los valores, la capacidad de reconocer tu voz. Que encuentren comunidad que los fortalezca, amigos que caminen en la misma dirección, maestros y mentores que señalen hacia lo eterno en lugar de solo hacia lo inmediato. Y que los hogares representados en esta oración sean lugares donde tu presencia sea la mayor herencia. No las posesiones, no los logros, tu presencia, la que hace que la oveja joven sepa reconocer la voz del pastor y que no siga la voz del extraño. Señor, extendemos el clamor también por los matrimonios que están bajo presión, que el tiempo y las heridas y el cansancio acumulado fue distanciando sin que nadie tomara esa decisión conscientemente. Restaura el diálogo donde solo hay silencio o pelea, devuelve el respeto donde se instaló la indiferencia, enciende lo que se fue apagando. Que los esposos puedan verse otra vez, no solo como compañeros de responsabilidades compartidas, como personas que eligieron estar juntos, que esa elección tenga renovación hoy. Y para los matrimonios que están al límite, para los que están considerando que tal vez ya no hay manera de seguir, Señor, interven, haz lo que solo tú puedes hacer, ablanda lo que se endureció, acerca lo que se distanció. Porque lo que tú uniste tiene un propósito que las circunstancias difíciles no pueden cancelar. Y el pastor que cuida a cada oveja también cuida el rebaño que forman juntas. Señor, extendemos la oración también por los que enfrentan situaciones de injusticia, el que trabaja con integridad y no recibe lo que merece, el que fue acusado falsamente y carga ese peso sin saber cómo demostrarlo. El que ve cómo otros que no eligieron bien parecen ir adelante mientras el que eligió el camino recto se pregunta si valió la pena. Para esa persona el Salmo tiene una respuesta que va más allá del consuelo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El honor que Dios da no necesita la validación de quienes intentaron quitarlo. La provisión que el pastor abre no depende de que las personas con autoridad humana la aprueben. La mesa que Él prepara se sirve aunque los que dudaban estén mirando. Señor, para quien está en esa situación de injusticia pido específicamente que tu justicia llegue, no siempre en el tiempo que queremos, pero siempre en el tiempo correcto. Como dice Proverbios capítulo 22 versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. La remuneración del camino recto no siempre la administran los hombres, la administra el Señor, y cuando Él la administra, llega con la exactitud del que vio cada esfuerzo, cada sacrificio y cada momento donde se pudo ceder pero no se cedió. Que quien eligió el camino de la integridad descanse hoy en esa promesa. La mesa se sirve. El pastor no olvida a los que caminan por las sendas de justicia que él mismo trazó. Señor, también oramos por los que tienen responsabilidades de liderazgo. Los padres que tienen que guiar a sus hijos sin tener siempre la respuesta correcta. Los que lideran en el trabajo o en la comunidad y que cargan el peso de decisiones que afectan a otros. Los pastores y líderes espirituales que cuidan a otros mientras también ellos necesitan ser cuidados. Para todos ellos esta promesa del Salmo 23 es especialmente poderosa.
porque el que lidia con la presión de guiar puede descansar en el Señor que los guía a ellos. El pastor humano no está solo, tiene su propio pastor, y ese pastor no se agota, no comete errores de juicio, no toma decisiones desde el miedo ni desde el orgullo. Guía por sendas de justicia. Señor, da a los que lideran la humildad de seguir siendo guiados, que no crean que por liderar ya no necesitan ser pastoreados, que la autoridad que ejercen sobre otros siempre esté supeditada a la autoridad que tú ejerces sobre ellos, y que el ejemplo más poderoso que puedan dar a los que guían sea el de ser oveja que sigue al pastor, porque el mejor líder no es el que dice sigan mis pasos, es el que dice sigamos juntos los pasos del que va delante de todos nosotros. Libera hoy a los que están atados, los que llevan tiempo presos de algo que saben que no les hace bien pero que no han podido romper solos. Un hábito, una adicción, un patrón de pensamiento que se repite, un miedo que dicta decisiones, un resentimiento que envenena por dentro sin que nadie lo vea desde afuera, una herida que no cerró y que sigue infectando relaciones nuevas con el veneno de heridas viejas. Señor, con la autoridad que tiene el nombre de Jesús, la que rompe cadenas, la que abre puertas que nadie más puede abrir, la que libera lo que el mundo dice que es irremediable. Declara libertad sobre esas ataduras hoy, no eventual, no cuando las condiciones sean perfectas, que el que oró en esta mañana salga diferente a como llegó, no necesariamente porque las circunstancias cambiaron, sino porque algo en el interior se soltó, algo que llevaba demasiado tiempo amarrado, y que en la presencia del pastor encontró que podía soltarse. Señor, pido también por la salud mental y emocional de quien está escuchando, porque el Salmo 23 habla de restaurar el alma, y hay almas que necesitan más que palabras de aliento, que necesitan el toque sobrenatural del que las diseñó, la depresión que convierte todo en gris, la ansiedad que convierte el futuro en un territorio de amenaza antes de llegar, los pensamientos que circulan en espirales sin salida, el trauma que se quedó instalado en el sistema nervioso mucho después de que la situación que lo causó terminó. Para todo eso el Salmo 23 tiene algo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aguas de reposo. Señor, que el Espíritu Santo que es llamado el Consolador en el Evangelio de Juan, sea consolador real y específico en las almas que necesitan ese consuelo hoy. Que el reposo que describes no sea solo descanso físico, que sea la quietud profunda del alma que encontró su lugar seguro en el pastor. Como dice Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para las almas, no solo para los cuerpos. Eso es lo que el buen pastor ofrece. Y hoy lo pedimos para quien lo necesita, sin condición de estado emocional, sin requisito de tener la fe perfecta, trabajados y cargados, así como están. El pastor los recibe y los hace descansar. Oh Dios de lo imposible, tú que haces camino en el desierto y ríos en la soledad, tú que llamas a la existencia lo que no existe, tú que conviertes las cenizas en mantos de alabanza, que haces del llanto instrumento de formación y de la prueba escalón hacia lo que viene. Hoy recibimos tu promesa de cosas nuevas. Como dice Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Cosa nueva, no el reciclaje de lo viejo, no la versión mejorada del problema, algo nuevo. Para los sueños que están guardados en el cajón por miedo al fracaso, para los proyectos que se iniciaron y se pausaron porque las circunstancias no acompañaron, para las esperanzas que la vida fue erosionando poco a poco. Señor, sopla vida en esas áreas esta mañana. Que la valentía llegue donde el miedo se instaló, que la fe sea más ruidosa que los argumentos de lo que no puede ser. Que el cántico nuevo que prometiste en el Salmo 40 sea puesto en la boca de quien lleva tiempo sin tener razones visibles para cantar. Porque el cántico nuevo no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando el alma decide que el pastor es suficiente razón para cantar aunque el entorno no lo justifique. Señor, rompe hoy en el nombre de Jesús toda maldición generacional que ha pasado de generación en generación como herencia no pedida. Los ciclos de pobreza que se repiten, los patrones de desunión familiar que se heredan, las enfermedades que aparecen siempre en la misma línea.
las formas de relacionarse que dañan y que se aprenden de quien las aprendió. El pastor no solo cuida la oveja individual, cuida el linaje, y lo que él corta en el nombre de Jesús no tiene que seguir pasando de generación en generación. Declara libertad generacional sobre quien está escuchando esta oración. Que la línea que viene después de ellos comience diferente, que reciba una herencia de bendición en lugar de una herencia de ciclos rotos. Que el aceite del pastor unge no solo esta generación, sino las que vienen. Padre, en los últimos versículos del Salmo 23, quiero detenerme en algo que pocas veces se considera con suficiente profundidad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra seguirán en el hebreo original tiene la connotación de perseguir. No solo acompañar pasivamente, perseguir activamente. Como si el bien y la misericordia de Dios estuvieran detrás de quien le pertenece con la determinación de alcanzarlo, de llegar a Él, de no perderlo de vista. Eso cambia completamente la imagen. No eres tú corriendo detrás de la bendición esperando alcanzarla, es la bendición persiguiéndote a ti. El bien y la misericordia detrás de ti, con la certeza de que van a alcanzarte, que no te van a perder. Que aunque a veces sientas que la bendición está lejos, la realidad espiritual es que está siguiéndote, persiguiéndote, determinada a alcanzarte. Señor, que quien está escuchando reciba esta imagen como renovación de perspectiva. No tengo que correr detrás de la bendición. La bendición corre detrás de mí, porque el pastor la envía sobre los suyos con la certeza de que va a llegar. Que esta verdad cambie la postura de quien la recibe esta mañana. Detención en busca de algo que falta. A paz de quien sabe que lo que necesita ya viene en camino hacia él. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es la última promesa del Salmo 23, y es la más permanente. Porque todo lo demás en la vida es temporal. Los pastos cambian de estación. Las aguas cambian de curso. Los valles eventualmente terminan. La mesa del banquete llegará a su fin. Pero la morada en la casa del Señor, por largos días, esa es la promesa que hace que todo lo demás pueda vivirse con la perspectiva correcta. Porque si el final de la historia es morar en la casa del Señor, entonces cada capítulo intermedio, por difícil que sea, forma parte de un relato que termina bien, que termina muy bien. Señor, que la persona que está escuchando tenga hoy esa perspectiva de eternidad sobre lo que está viviendo. Que lo que pesa tanto en el corto plazo sea visto desde el largo plazo que tú ves. Que lo que parece catastrófico desde el capítulo actual sea visto desde la certeza de que el capítulo final ya fue escrito. Y fue escrito con morada en tu casa, con bien y misericordia que no terminan, con un pastor que nunca abandona. Que esa certeza sea la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda los corazones y los pensamientos de los que te pertenecen. Y Señor, antes de que cerremos esta oración, quiero pedirte algo por los que compartirán este video, por cada persona que lo reciba de alguien que pensó en ella esta mañana. Que cuando ese video llegue a su pantalla, no lo reciba como contenido de internet. Lo reciba como una palabra del pastor que ya sabía lo que esa persona necesitaba escuchar hoy. Que el Salmo 23 que se declare en esa oración toque exactamente lo que en esa persona necesita ser tocado. Para la que lo recibe con una situación de salud difícil, que el Señor es mi pastor, y nada me faltará sea el ancla que la sostenga. Para el que lo recibe en medio de una crisis financiera, que en lugares de delicados pastos me hará descansar sea la paz que necesita para dormir esta noche. Para la que lo recibe con el corazón roto por una pérdida, que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo sea la compañía que siente en el dolor. Para el que lo recibe sin saber exactamente por qué, pero que algo lo llevó a abrir ese video. Que el Señor que lo conoce completamente use cada versículo para llegar exactamente donde necesita llegar. Como dice Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Salmo 23 no regresará vacía. En cada vida donde entre, hará lo que tú quisiste cuando David la escribió. Traer al alma lo que el mundo no puede dar. El pastor que guía, la provisión que no falla, la paz en el valle, la mesa frente a los que dudan, la copa que rebosa, el bien y la misericordia que siguen, la morada permanente.
Todo eso en 6 versículos. Todo eso disponible para cada persona que reciba esta oración esta mañana. Señor, también pedimos algo que el propio Salmo 23 implica sin decirlo directamente. La capacidad de ser canal de lo que recibimos. Mi copa está rebosando. Una copa que rebosa no puede guardar todo para sí. Lo que desborda llega a los que están cerca. Y eso es lo que pedimos para quien está orando esta mañana. Que lo que el pastor depositó en esta oración no quede solo en el interior. Que desborde, que llegue al hijo que va a ver hoy, al cónyuge que también carga su propia semana difícil, al compañero de trabajo que no ora pero que puede recibir algo de Dios a través del trato de quien sí ora, al desconocido que va a cruzar el camino hoy y que va a necesitar una palabra que tú ya pusiste en quien te buscó esta mañana. Señor, usa a quien oró en esta oración como instrumento, no de discursos religiosos, de presencia, de actitud, de la manera en que escucha cuando alguien habla, de la manera en que responde cuando alguien presiona, de la manera en que trata a los que el mundo considera insignificantes, de la calidad de la luz que lleva a donde va. Eso es lo que produce la copa que rebosa. Personas que llevan algo que no fabricaron ellas mismas, que recibieron del pastor y que desborda naturalmente sobre los que están cerca. Que esta familia espiritual sea exactamente eso hoy. Canales del bien y la misericordia que el pastor envía sobre quienes le pertenecen. Padre, en este momento final de la oración, quiero que los que escuchan reciban algo concreto para llevar a lo largo del día. No solo el consuelo del momento, sino una práctica que ancle las promesas del Salmo en las horas que siguen. El Salmo 23 tiene 6 versículos, 6 declaraciones sobre el carácter del pastor y lo que hace por sus ovejas. Cuando llegue el primer momento difícil del día, recuerda el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si hay escasez, si hay preocupación por provisión, si algo falta, ese versículo es tu ancla. Cuando llegue el cansancio, el abrumamiento, la sensación de que ya no tienes más para dar, el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cuando enfrentes una encrucijada y no sepas qué camino tomar, el versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Confía en esa guía aunque no la veas completamente todavía. Cuando llegue algo oscuro, algo que asusta, algo que parece más grande que lo que puedes manejar, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré, porque tú estarás conmigo. Cuando alguien te trate injustamente o cuando sientas que el ambiente está en tu contra. El versículo 5. Aderezas mesa delante de mí. Mi copa está rebosando. Y cuando termines el día sin importar cómo resultó. El versículo 6. El bien y la misericordia me siguieron hoy también. Decláralo aunque el día haya sido difícil, porque el pastor envió el bien y la misericordia sobre este día antes de que empezara. Y lo que el pastor envía siempre llega, aunque no siempre en la forma que esperábamos. Lleva ese salmo contigo hoy, no como texto que memorizaste, como postura desde la que vives. Señor, hay algo más que quiero nombrarte antes de cerrar. Los sueños, los que están guardados en lo más profundo porque el camino de la vida los fue cubriendo con urgencias. Los que alguna vez tuvieron fuego y que la rutina fue apagando poco a poco. Los que nunca se dijeron en voz alta porque parecían demasiado grandes para ser posibles. El pastor no solo cuida la oveja en el presente, cuida también el futuro al que ella fue diseñada para llegar. Cuando guía por sendas de justicia no la guía a cualquier destino, la guía al destino que Él diseñó para ella antes de que naciera. Como dice el Salmo 139, versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cada uno de sus días estaba escrito, el de hoy también. Y si el pastor escribió ese libro, también va cuidando que llegue a cada capítulo que le corresponde. Señor, que los sueños que pusiste en el corazón de quien escucha no mueran de espera, que encuentren el camino, el correcto, en el tiempo correcto, guiados por el pastor que ya conoce el destino final de esa historia, y que sabe exactamente cuáles son las sendas que llevan hasta allá. Padre, también pido por los que escuchan esta oración desde una situación que lleva demasiado tiempo sin cambiar, que se levantaron esta mañana con la misma preocupación de ayer y del anterior a ese. Para ellos esta promesa que el Salmo trae como corriente constante.
El pastor no abandona a la oveja que lleva tiempo en el mismo lugar difícil. No la juzga por no haber salido todavía. No le dice que si tuviera más fe ya estaría del otro lado. Se sienta con ella en ese lugar. Le trae agua de reposo también ahí. Le conforta el alma también en ese valle largo. Y sigue guiándola, un paso a la vez, al paso que ella puede dar, no al que otro daría en su lugar. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Suavemente. Al que está débil no lo apresura. Al que no puede correr lo carga. Al que está en el tiempo más vulnerable lo lleva en el seno. Que quien lleva tiempo en la misma dificultad reciba esa imagen hoy. El pastor no te está mirando con impaciencia, te lleva en el seno, con la gentileza de quien sabe exactamente cuánto puedes cargar hoy, y provee exactamente eso. Ni más que aplaste, ni menos que deje sin lo necesario. Exactamente lo que se necesita para hoy. Señor, en este último tramo de la oración, quiero pedirte algo que el Salmo completo presupone, pero que pocas veces se pide directamente. La capacidad de permanecer. De no soltar al pastor cuando las circunstancias presionen para hacerlo, porque hay momentos donde soltar parece más fácil que seguir sosteniendo la fe, donde la duda ofrece un descanso que la certeza no puede dar en ese instante, donde rendirse parece el movimiento más razonable según la evidencia visible. Para esos momentos, Señor, da la perseverancia que no viene de la fuerza propia, la que viene de recordar que el pastor no soltó cuando nosotros casi lo soltamos a él. La que viene de mirar hacia atrás y ver el rastro de su fidelidad en cada capítulo que pensamos que no íbamos a poder. Como dice el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche tiene un límite, el lloro tiene una mañana después. Dame perseverancia para no rendirme antes de que llegue esa mañana, para no soltar al pastor en la noche más oscura precisamente antes de que el amanecer llegue. Que quien está en ese punto esta mañana reciba esta promesa como su ancla más firme. La alegría viene. El pastor la tiene preparada. El bien y la misericordia van siguiéndote. Y el buen pastor nunca perdió a una oveja que decidió quedarse cerca de él. Nunca. Padre Celestial, cerramos esta oración como la cerramos siempre. Desde la gratitud. Desde el reconocimiento de que todo lo que pedimos tiene respuesta garantizada porque el que escucha es fiel. Gracias porque el Salmo 23 no es solo un poema de un pastor antiguo. Es la declaración de tu carácter que permanece idéntica en cada generación. El mismo pastor que guió a David es el que guía a quien está orando esta mañana, con la misma atención, con el mismo amor, con la misma capacidad de hacer lo imposible en lo que parece imposible. Toda gloria es tuya, Señor, en este día que comienza, en cada hora que tiene, en cada encuentro que traerá, en cada desafío que presentará, en cada momento de gracia que depositaste en Él antes de que llegáramos. Que al final de este día quien oró esta mañana pueda mirar hacia atrás y reconocer tu mano, en lo que salió bien y en lo que salió diferente a lo que esperaba. Porque en ambos estuviste, en ambos fuiste el pastor, en ambos el bien y la misericordia siguieron. Sello esta oración en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que es medicina para el enfermo, libertad para el cautivo, paz para el angustiado, provisión para el necesitado. En ese nombre. Amén.